Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos adentramos en una historia llena de tensión, donde cada segundo hará que tu corazón se detenga. La trama continúa con la persecución de Doña Jiu, la mujer astuta que secuestró al pequeño hijo de Tu Na. La atmósfera se vuelve cada vez más sofocante mientras la policía despliega todas sus fuerzas para seguir el rastro de esta mujer. ¿Lograrán detenerla antes de que desaparezca otra vez? ¿O como ayer conseguirá escapar, dejando tras de sí un sinfín de dudas y un dolor insoportable? En la oscuridad, cada paso, cada respiro parece retumbar. Toda la ciudad se ve arrastrada por un torbellino de tensión. El espectador siente que forma parte de la persecución entre la angustia y la emoción. La imagen de Tu Na, una madre desesperada con el corazón destrozado buscando a su hijo, nos conmueve profundamente. Su única esperanza es que la mano de la justicia logre devolverle al pequeño sano y salvo. Pero nada es tan sencillo. Doña Jiu no es una enemiga fácil. Con su astucia y métodos ingeniosos, siempre sabe cómo escapar en el último instante. Por eso el duelo entre ella y la policía se convierte en un combate mental cada vez más intenso, como una partida de ajedrez en la que un solo movimiento en falso puede hacerlo todo pedazos. Entonces, ¿podrá la policía detener el plan cruel de Doña Jiu? ¿Tu Na logrará abrazar de nuevo a su hijo? ¿O todo quedará sumido en otra noche oscura y aterradora? Acompáñenme justo ahora para vivir esta historia tan emocionante que te dejará sin aliento. No apartes la mirada porque cada detalle y cada instante te mantendrán al borde del asiento. Tu Na y Alex, con el corazón encendido por una llama que nunca se apaga, siguen recorriendo incansablemente cada rincón en busca del pequeño hijo que Doña Jiu se llevó con crueldad. No dejan escapar ninguna pista desde los callejones más oscuros hasta las avenidas más concurridas, desde lo alto del pueblo hasta los barrios más lejanos. Todo guarda las huellas de su desesperación. Pero dolorosamente, sus preguntas solo reciben negativas, miradas de compasión y un silencio que corta el alma. En el interior de Tu Na, la impotencia crece como un mar embravecido. Cada paso que da está cargado de la esperanza de encontrar una luz, aunque sea mínima, que la guíe hacia su hijo. Sin embargo, todo parece sumido en una oscuridad interminable. La imagen del pequeño aparece en su mente cada hora, cada minuto, desgarrando su corazón de madre. Alex, siempre a su lado, intenta mantenerse firme, pero en su mirada también se esconde una angustia imposible de ocultar. Ambos luchan contra un mundo entero, un mundo en el que la sombra de Doña Jiu se cierne como un espectro que los persigue sin descanso. Cuanto más buscan, más sienten que ella es astuta y calculadora, como si siempre estuviera un paso adelante, borrando todo rastro detrás de sí. Y aún así, a pesar del cansancio y la desesperación, Tu Na no se permite caer. Porque por encima de todo, el amor de madre es una fuerza sagrada que nada puede destruir. Sabe que mientras quede un ápice de esperanza, debe seguir avanzando, revisando cada rincón, preguntando a una persona más, hasta encontrar a su hijo. En este viaje no solo hay dolor y desesperanza, sino también una fe inquebrantable, la certeza de que la justicia, al final, hablará, que Doña Jiu pagará por sus crímenes y que en un futuro cercano, los brazos de Tu Na volverán a abrazar a su hijo con todo el amor del mundo. Aunque en su interior siempre reinaba el miedo de ser descubierta, aquella mañana Doña Jiu no tuvo más remedio que salir de su escondite. El pequeño Henry, el niño al que había cuidado durante todo este tiempo, se había quedado sin leche. El bebé lloraba sin consuelo, y solo cuando se quedó dormido de puro agotamiento,
ella se apresuró a tomar la moto y dirigirse a comprar la preciada leche. Lo que doña Gio ignoraba era que esa acción aparentemente insignificante sería su punto débil más grande. La policía lo había previsto desde hacía días. Sabían que un niño tan pequeño no podía estar mucho tiempo sin leche, y tarde o temprano ella tendría que arriesgarse y salir. Por eso los agentes se distribuyeron pacientemente alrededor de tiendas, supermercados y abarrotes en cualquier lugar donde se vendiera leche infantil. Sus pasos eran firmes, sus miradas reflejaban la determinación de hacer justicia. Y entonces, como lo habían anticipado, la figura de doña Gio apareció. Vestida con un abrigo oscuro, entró rápidamente en una pequeña tienda de la esquina, con los ojos inquietos, vigilando a su alrededor. El sudor frío resbalaba por su frente en el fondo. El miedo a ser capturada nunca la abandonaba. Pero la necesidad era más fuerte, no tenía alternativa. Desde la distancia los policías la observaban atentamente. Esta vez no cometerían el error de antes. No actuarían con prisa dejando que escapara. Cada uno mantenía la calma, guardando una distancia segura, mientras no perdían de vista ninguno de sus movimientos. El ambiente se tensaba como si el tiempo se hubiera detenido, y solo quedaba el latido acelerado de quienes esperaban el momento clave. Doña Gio pagó, tomó la bolsa de leche y salió rápidamente. Sus pasos eran apresurados, ansiosos por desaparecer de allí. Pero no sabía que cada movimiento suyo estaba bajo control. Apenas encendió el motor de su vehículo, un oficial sacó el teléfono y marcó el número de Alex, el padre que vivía consumido por la desesperación. La hemos visto. Acaba de comprar la leche y la estamos siguiendo. Prepárate, Alex. Se acerca una gran oportunidad. Un escalofrío recorrió a Alex. Su corazón golpeaba con fuerza sus manos, temblaban entre la esperanza y el temor. Tras tantos días de espera, una chispa de luz brillaba finalmente ante sus ojos. Sabía que un solo paso correcto podía devolverle a su hijo, cerrar la herida de un sufrimiento interminable. Mientras tanto, doña Gio no se imaginaba que el destino ya le tendía la trampa. Cada giro de la rueda reducía la distancia entre ella y la justicia. La persecución había comenzado, y esta vez el desenlace sería distinto. Al borde del camino, Alex y Tuna se dejaron caer exhaustos después de tantos días de búsqueda infructuosa. Parecían dos almas perdidas en un laberinto sin salida. El viento de la tarde soplaba suave, arrastrando consigo el peso de la desesperanza. Tuna mantenía la cabeza gacha, las manos apretadas con fuerza, mientras Alex guardaba silencio con la mirada fija en un horizonte incierto. En sus corazones, la esperanza se iba apagando lentamente. De repente, el timbre del teléfono rompió aquel silencio pesado. Alex se sobresaltó, sacó el aparato apresurado y lo llevó temblando a su oído. «Aló, sí soy yo», respondió con la voz entrecortada. Del otro lado, la voz firme de un agente policial sonó clara y directa. «Hemos encontrado el rastro de doña Gio». Las palabras cayeron como un relámpago en medio de la oscuridad. Alex se puso de pie de golpe, casi gritando. ¿De verdad? ¿Dónde está ahora? Acaba de entrar en una tienda a comprar leche y se dispone a regresar a su escondite. La estamos siguiendo de cerca. Te enviaré la ubicación en este instante. Ven lo más rápido posible. Alex sintió que el corazón se le salía del pecho. Balbuceó con emoción. Sí, gracias, muchísimas gracias. Colgó y giró hacia Tuna con los ojos encendidos de esperanza. La encontraron. Ya sabemos dónde está, tenemos que ir ahora mismo. Tuna levantó la mirada. Sus ojos, empañados por las lágrimas, brillaron de pronto con una nueva luz. Sin dudarlo,
Se incorporó con energía dejando atrás el cansancio. En aquel instante, toda debilidad desapareció. Solo quedó la fuerza indomable de una madre dispuesta a todo por recuperar a su hijo. Ambos corrieron hacia el vehículo. Alex apretó con fuerza el volante mientras Tuna tomaba su brazo transmitiéndole coraje. El rugido del motor rompió la calma del camino, acompañado por el latido acelerado de sus corazones. En la pantalla del teléfono, la ubicación enviada por la policía se mostraba claramente. Cada calle, cada curva, los acercaba un poco más a la verdad. Alex, tenso, sabía que un error mínimo podría arruinarlo todo y dar a doña Jill otra oportunidad de escapar. Pero esta vez no lo permitiría. Tuna permanecía en silencio con los labios apretados, pero en sus ojos ardía una certeza inquebrantable. Sabía que la justicia estaba por alcanzarla y que sobre todo, muy pronto, volvería a abrazar a Henry, el hijo que tanto anhelaba. Las ruedas giraban veloces levantando polvo y arrastrando consigo la angustia. La esperanza brillaba más fuerte que nunca. Una reunión marcada por las lágrimas y el amor los esperaba al final del camino. Y esta vez, Alex y Tuna estaban decididos. No dejarían escapar la oportunidad. El coche avanzaba a toda velocidad por el camino polvoriento, y cada giro de las ruedas marcaba el ritmo del corazón acelerado de Alex y Tuna. Cada segundo se sentía eterno. Ninguno hablaba. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono, donde un punto azul mostraba el movimiento de doña Jill. Al llegar a las afueras entre casas dispersas y campos vacíos, la policía indicó a Alex que se detuviera. Un agente se acercó con mirada firme. Tranquilo. Ella ya ha regresado a su escondite. Henry está dentro. Actuaremos en el momento preciso. Al escuchar el nombre de su hijo, los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas. Apretó la mano de Alex, temblando de pies a cabeza. Todo el dolor acumulado convergía en ese instante. A lo lejos vieron a doña Jill entrando tambaleante con la bolsa de leche en brazos. Los agentes encubiertos ya habían rodeado la casa, avanzando como sombras silenciosas. El ambiente era sofocante. De pronto, un llanto infantil resonó desde dentro. Para Tuna, ese sonido fue como una daga en el corazón, pero también una chispa de esperanza. Henry, hijo mío, sollozó con las lágrimas corriendo por su rostro. Alex la sostuvo con fuerza para evitar que se precipitara. Susurró con voz temblorosa: un poco más amor. La justicia está a punto de devolvérnoslo. En el instante en que doña Jill cerró la puerta, los agentes recibieron la señal. Irrumpieron con decisión, gritos y pasos firmes rompieron el silencio. Doña Jill, sorprendida, no alcanzó a reaccionar antes de ser reducida. Entonces Alex y Tuna corrieron dentro. Lo que vieron les cortó la respiración. Henry estaba sentado en una pequeña cama, con los ojos húmedos por las lágrimas y sus manitas extendidas, buscando el abrazo que tanto necesitaba. Tuna gritó y corrió hacia él, estrechándolo con todas sus fuerzas. Hundió el rostro en su cabello, impregnado de olor a leche, y lloró desconsoladamente. Alex los rodeó con sus brazos, conmovido hasta las lágrimas. En ese instante, todo sufrimiento desapareció. Solo quedaron el amor y la felicidad inmensa de una familia que al fin volvía a estar junta. Tras rescatar con éxito al pequeño Henry, el ambiente en aquella humilde casa seguía tenso como una cuerda a punto de romperse. Los agentes de policía organizaron rápidamente la escena y pidieron a todos que tomaran asiento para aclarar la situación. Alex sostenía a Henry en brazos con la mirada rebosante de felicidad y emoción. A su lado, Tuna no dejaba de acariciar el cabello de su hijo, temblando todavía, como si temiera
que en cualquier instante pudiera desaparecer de nuevo. Enfrente doña Gio fue invitada a sentarse. Su rostro reflejaba confusión y sus ojos inquietos se movían sin descanso. El sonido de bolígrafos escribiendo y el roce de papeles creaban un ambiente aún más opresivo. Cada pregunta del oficial era como un golpe certero que rompía poco a poco la fachada que ella había construido con tanto esfuerzo. De pronto, en un instante de descuido, cuando uno de los agentes se giró para revisar unos documentos, doña Gio se levantó bruscamente. Con la mano aferrada a su bolso y el corazón latiendo desbocado, avanzó hacia la puerta con la clara intención de huir. El sudor le corría por la frente. En su mente solo resonaba un pensamiento desesperado. Debo escapar, si no todo acabará aquí. Pero justo al llegar al umbral, una silueta firme apareció ante ella. Un policía uniformado bloqueaba el paso con una mirada fría y contundente. Esa sola mirada fue suficiente para transmitir un mensaje inquebrantable. No escaparás. Doña Gio se detuvo en seco, como si sus piernas hubieran quedado paralizadas. Tragó saliva con dificultad, incapaz de avanzar. En ese instante, toda su astucia y arrogancia se desmoronaron como un castillo de arena. Sin otra salida, bajó la cabeza y con pasos pesados y derrotados, regresó lentamente a su asiento. El silencio dominó la habitación. Solo se escuchaba el suspiro quebrado que escapaba de sus labios. Esta vez, doña Gio lo comprendió con total claridad. No había ya ningún camino para huir. La justicia la rodeaba por todos lados y tarde o temprano, toda la verdad saldría a la luz. Đắm chìm hoàn toàn trong tình yêu của anh, một tình yêu không hồn ảo, không phô trương nhưng đủ sâu sắc để khiến tôi tin rằng đây chính là người đàn ông sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời. Từng Nha lớn lại lời cầu hôn của Alex, một khoảnh khắc khiến tim Tử Na run rẩy. Khi ấy tôi chưa kịp nói ra câu trả lời, bởi trong lòng tôi còn quá nhiều sự ngập ngừng và suy nghĩ. Nhưng hôm nay tôi đã có câu trả lời rõ ràng cho chính mình. Tôi biết mình yêu Alex, biết Tử Na muốn cùng Alex xây dựng một mái ấm gia đình bình yên, nơi có những tiếng cười của Henry, sự che chở của anh và có tình yêu của Tử Na làm nền tảng. Chỉ duy nhất một điều, đó là Tử Na đang chờ đợi những khoảnh khắc thích hợp. Cô ấy muốn khi nói những lời ấy sẽ thật trọn vẹn như một lời hứa gắn kết cả hai cho cuộc đời. Cô ấy tin rằng rồi sẽ một ngày cô ấy nhìn thẳng vào mặt Alex và nói cô ấy đồng ý và sẽ phút giây hạnh phúc.